5 de abril. Comenzamos nuestro programa en ausencia de Patricia del Río, que se desplazará al Medio Oriente durante toda la semana. Estamos con Jaime Chincha, al que doy la más cordial bienvenida. Jaime, Fernando, amigos, muy buenos días, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Es un tremendo placer estar contigo, con este tremendo equipo periodístico y, por supuesto, con nuestro público. Muchas gracias, Jaime. Comenzamos rápidamente nuestro programa haciendo un enlace telefónico con el congresista y ministro Carlos Brus. Él es miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio y ministro de Vivienda. Señor Brus, ha vivido usted una larga jornada, 16 horas de sesión plenaria, al término de la cual el Congreso votó la confianza al gabinete del Solar con 46 votos a favor, 27 contra y 21 abstenciones. Un primer balance sobre la jornada tal como la vivió usted en su doble calidad de ministro y congresista. Bueno, Fernando, buenos días. Buenos días a Jaime. Buenos días, Obviamente, el día de ayer ha sido una sesión muy enriquecedora. Hemos recibido opiniones de todas las bancadas y todos los sectores con respecto a la política general de gobierno. Hemos salido muy complacidos de tener el voto de confianza y hemos tomado nota de todas las inquietudes y observaciones para afinar la acción de gobierno. Al final es un gabinete ya investido y por lo tanto listo para trabajar en sacar adelante el país. Afinar, dice usted, señor Brus, palabra que ha repetido 2 veces. ¿Qué aspectos debe su sector ministerial afinar, habida cuenta que es uno de los que atrae más críticas por la lentitud en la reconstrucción de viviendas afectadas por los desastres naturales, entre otras razones como el agua, que sigue siendo una carencia gravísima que baja la calidad de vida y pone en riesgo la salud de demasiados compatriotas? Sin duda que el tema de la reconstrucción es uno de los temas que hay que afinar. Fíjese, recién la semana pasada, a solo 2 semanas y un poco más de haber asumido el cargo, hemos podido encontrar una solución al problema de Curamori del kilómetro 980, donde no se ha hecho nada en estos 2 últimos años en materia de reconstrucción, porque ese terreno donde están asentados era privado. La comunidad campesina dijo que les donaba el terreno. Bueno, lo que pasa es que les donó un terreno que no era de ellos, que estaba inscrito a nombre de un privado. Finalmente hemos llegado a un acuerdo con ese privado le va a vender a $1 metro cuadrado a los que están actualmente posesionarios del terreno, es un precio simbólico. El Ministerio de Vivienda va a poner los bonos para que una empresa constructora construya los módulos y nosotros pondremos las redes de agua y de sal. Ya desde el día de antes de ayer hay máquinas del Ministerio de Vivienda haciendo ya el afirmado de las pistas que va a tener en la nueva ciudad de Curamori y finalmente haber destrabado ese problema que nos había impedido, por la propiedad de la tierra, no poder poner ni un módulo temporal. Ahora ya se van a empezar a construir. Hay cosas como esas que necesitan la atención para poder ir destrabando y hacer las obras que se requieren. Ahora, no es poca cosa lo que se ha hecho. A la fecha se han construido 12.000 viviendas de las 37.000 que tenemos que reconstruir. Nosotros pensamos llegar hacia fin de año a más o menos 20.000 viviendas ya reconstruidas, y que es más de la mitad de lo que se requiere, y el próximo año ya acabar con la mayoría. Ministro. En agua y saneamiento también lo mismo, hay que acelerar las obras. Así es, ministro. En el discurso, justamente en lo que se refiere a reconstrucción con cambios, se hablan de obras en un conjunto de 10 ríos y quebradas para que los desastres ocasionados por el fenómeno del Niño del 2017 no vuelvan a ocurrir. Se plantea este trabajo recién hacia finales del 2019. Mi primera pregunta sería ¿por qué recién hacia finales del 2019? Y en segundo lugar dice aquí que se entiende además que si es a finales del 2019, todas las obras sobre ríos y quebradas se encontrarán en ejecución en el 2020. ¿No resulta, un tanto riesgoso
que las obras se hagan precisamente en época de lluvias? Porque lo más probable es que si es 2020 comenzando, va a ser en plena época de lluvias. Bueno, el tema de los ríos y las quebradas no es competencia de Ministerio de Vivienda. Estoy hablando de la reconstrucción. No tengo el detalle específicamente de esas obras. Nosotros somos Vivienda y Alimentos. Sin embargo, definitivamente reconocemos que ha habido un atraso. A pesar del atraso, esta emergencia se ha manejado mucho mejor que otras emergencias, como por ejemplo la de Pisco, que todavía hay viviendas que nunca fueron reparadas y hubieron bonos que se entregaron que nunca sabe a manos de quién terminaron. En esta reconstrucción se ve que los bonos se convierten en casas, en ladrillo y cemento, y eso es algo... ¿Se refiere usted a la reconstrucción del 2017? Me refiero a la del terremoto de Pisco. No. Usted está diciendo que, la reconstrucción del 2017 tiene resultados positivos. Claro, compararse con Pisco no sé si sea buena idea. Solamente para comparar cómo se ha manejado una reconstrucción en un caso y en el otro. Creo que esta reconstrucción es mejor, pero sin duda reconocemos que o es menos mala, digamos, ¿no? Ha podido hacerse mejor sin duda. Menos mala, no tanto si mejor, porque usted se va a Piura, se va al Bajo Piura y la gente no va a tomar tan a bien esas afirmaciones. Sí, por eso le empecé diciéndoles que recién, a 3 semanas de haber asumido el ministerio, hemos podido resolver el problema de Curamori. De acuerdo. Y si ustedes van a ver ya máquinas trabajando ahí. De acuerdo, ministro Bruce. Más allá, por favor, más allá de su sector específico, vivienda, construcción y saneamiento, usted es el ministro de lejos con más experiencia, puesto que es la 4ª vez que asume una cartera ministerial. El primer ministro planteó al país la construcción de una agenda de Estado, es decir, un plan de largo plazo. ¿Podría usted definir lineamientos básicos de lo que él llamó agenda de Estado que restablezca la confianza de los ciudadanos? Esa agenda, Fernando, es la que tenemos que construir todos. No hay un libreto que queremos imponer en el país, todo lo contrario. Y la sesión de ayer nos ha dado muchas luces de hacia dónde y con qué ingredientes tiene que hacerse esas metas. Definitivamente no hay consenso en muchos temas. Por ejemplo, el día de ayer muchos congresistas no votaron por el voto de investidura porque son congresistas que tienen una posición conservadora en el buen sentido de la palabra, y no los estoy criticando ni insultando, es una posición conservadora y la sostienen a mucha honra. El gobierno no tiene esa posición conservadora, tiene una posición más bien de respetar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Y bueno, ese sector, con ese sector hay que conversar, no hay que decir, yo no digo que hay que ignorarlos ni pasar por encima de ellos, de ninguna manera. Hay que conversar y ver de qué manera podemos entendernos para que en el país tengamos, por ejemplo, una educación con enfoque de género que le enseñe a nuestros niños que por más que tenga un compañero distinto, no hay por qué hacerle bullying ni discriminarlo, sino más bien entenderlo e integrarlo en la sociedad. Ministro, una pregunta muy concreta referida a su gestión, a su portafolio. La noticia del cambio de tuberías de parte de Sedapal en 3 estaciones del Metro de Lima para evitar futuros aniegos. Sin duda es una buena noticia porque se trata de prevenir lo que pasó lamentablemente a comienzos de año. Sin embargo, estas tuberías las hizo Graña y Montero y Odebrecht y están en un periodo de prueba por 7 años. Sí, son tuberías que efectivamente hicieron los contratistas de la línea. Y si están en garantía por 7 años, ¿por qué no las cambian ellos? Definitivamente hay una controversia que Sedapal va a interponer. Ya. Pero la acción que sí, a Sedapal no le corresponde, aquí lo tengo que decir claramente, no le corresponde cambiar esos tubos. Pero ¿A quién le corresponde entonces? ¿A Graña? Les corresponde a los constructores que hicieron la línea 2. Y ahí vamos a interponer una controversia. Sin embargo, nosotros hemos pasado por ahí el robot que toma fotos dentro de las tuberías, y esas tuberías ya se están deformando. Entonces, Sedapal va a hacer la obra,
porque no queremos otro accidente como el que hubo Ajá. en la estación Las Pirámides, y por supuesto interpondrá acción legal para que... Claro, pero lo que sean estamos reembolsados los advirtiendo aparentemente es que el directorio de Sedapal fue responsabilizado, únicamente el directorio, por esta situación tan lamentable para los peruanos de San Juan del Lurigancho, pero parece que los que metieron la pata, los que tenían los tubos deformados, eran Graña y Odebrecht. Sí, hubo una Ellos son los cadena de responsables responsabilidad. entonces. Pero al final sí, pero también Sedapal pudo manejar mejor las cosas cuando se entera que los tubos se están deformando, las acciones sucesivas que se tomaron después no eran las que debieran tomarse. Por ejemplo, ahora el director de Sedapal se entera de cómo están los tubos, inmediatamente me solicitó, por favor, tramitar una declaratoria de emergencia para reparar eso inmediatamente y después interponer la acción legal correspondiente, porque si nos entrampamos ahora en quién tiene que cambiar qué, el día de mañana va a producirse otro añego y eso ya es imperdonable y Sedapal No, claro, pero imagínese, si usted y yo viviésemos en San Juan del Lurigancho, lo que nos gustaría es que el Estado levante la voz contra Graña y Montero y contra Odebrecht, porque ellos son los responsables de las tuberías deformadas. Ellos pusieron las tuberías deformadas. Pero yo creo que si tú y yo viviríamos en San Juan de Lurigancho, primero quisiéramos que Claro, que nos cambien inmediatamente las tuberías y que nos den garantía, pero inmediatamente crucificar a Graña y Odebrecht. Es una barbaridad. Eso es lo que está haciendo Sedapal con toda responsabilidad. Está reparando la tubería, pero interponer todas las acciones para que ese costo sea reembolsado, porque eso no ha sido el origen del problema, no ha sido culpa de Sedapal. Muchas gracias, congresista y ministro Carlos Brus, por sus explicaciones sobre la presentación el día de ayer del primer ministro Salvador del Solar y sobre aspectos relativos a su sector, vivienda, construcción y saneamiento. Que tenga buenos días. 8:18, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos acá en los estudios con dos congresistas de dos bancadas diferentes, para no decir virtualmente opuestas, y concertación parlamentaria representada por Jorge Castro y también un congresista de la bancada oficialista de PPK. Primero la pausa. El congresista Sergio Dávila de la bancada PPK y el señor Jorge Castro de la bancada más bien reciente, concertación parlamentaria. La pregunta para el señor Dávila. Ustedes se habían reunido con el primer ministro unos días antes, habían intercambiado opiniones sobre los temas principales. ¿Hasta qué punto lo que ha dicho ayer durante 1 hora y media Salvador del Solar satisfizo sus expectativas? Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días. Jaime, Jorge. Bueno, mira, yo no tuve la oportunidad de reunirme justo la semana pasada cuando convocó a la bancada, porque estuvimos en semana de representación y presenté mis excusas definitivamente, pero ya nos habíamos reunido una semana. Sustentó también sus gastos. Claro, supongo. definitivamente. Claro, no, eso es clarísimo. Mira, nosotros como parlamentarios de las regiones tenemos mucha cuenta que rendir, digamos, a nuestra comuna, a la gente que nos eligió realmente. Y esta semana que ha pasado ha sido una semana muy cargada para nosotros. Hemos estado en Utah, hemos estado con la ministra de Justicia en Camaná, hemos estado con la ministra de Agricultura también. En Camaná vino el tema del arroz. Hemos estado en Arequipa, hemos estado en el gobierno regional, hemos estado con Conectamé, con diferentes alcaldes de Carabelí, de Camaná, de Islay. Realmente fue muy cargada. Pero referente a la presentación del ministro Fernando, yo creo que ha sido muy importante porque sobre todo que se ha visto todo el tema de las reformas políticas y judiciales que ya las superó y las entregó nuestro presidente Martín Vizcarra. Y lo más importante es tocar el tema de la reactivación económica. Creo que es un tema muy sensible en la generación de... Ahí justamente quería llegar porque el ministro del Solar hace bien en sustentar que la inversión privada seguirá siendo un motor de la economía, estoy citando el discurso, impulsada principalmente por la actividad minera. Caramba, evidentemente sí, la actividad minera. Entonces uno dice, está yendo por un buen camino. Sin embargo, destaca los proyectos como Queyabeco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Punto seguido. ¿Dónde están las bambas? ¿Dónde están las bambas? Porque si bien es cierto, hay un conflicto que el gobierno todavía tiene una deuda en explicarnos cuál va a ser el derrotero de la solución, estamos hablando del 1% del PBI anual. ¿Por qué no mencionar las bambas? Yo no digo como la solución del conflicto, pero ¿por qué no realzar el peso
de las Bambas como proyecto cuprífero. Jaime, mira, quizás para no comprometer un poco con el mensaje No, pero y lo también que se está solucionando falta de en este compromiso momento, con un proyecto sí, tan importante. Se tiene que trabajar en pronta solución, definitivamente como está trabajándose en este momento las Bambas. Pero acordémonos que las Bambas viene con 50 y pico días ya de retraso. Inicialmente esto era un tema dentro de la empresa MMG y los comuneros. 50 y pico días que el gobierno tampoco hizo mucho, ¿no? Que el gobierno ha tenido que intervenir. Yo me acuerdo que cuando estuvieron, hace 2 semanas, estuvieron en la Comisión de Energía y Minas, estuvo presente el ministro de Energía y Minas y estuvo presente el ministro de Economía en el Congreso de la República, en la comisión, y estuvieron los comuneros. Ellos presentaron su pliego de reclamos. Sí, pero la pregunta es ¿por qué no lo mencionó Salvador del Solar en su discurso de hoy? Considero que estratégicamente, pero eso no quiere decir que el gobierno no esté viéndolo. En este momento el gobierno está atendiendo, está viendo la manera de poder solucionar. No, es que a ver, no sé si soy claro. A ver. No me refiero a que el gobierno exponga las estrategias pero para ¿por qué no solucionar el conflicto? Correcto. Pero ¿por qué no dice nosotros creemos en la actividad minera y tenemos a Quellaveco, Mina Justa, Toromocho y Las Bambas? ¿Por qué no mencionarlo? Definitivamente, yo creo que esa respuesta tiene que darla en este caso Salvador del Solar, pero Una grave omisión, por lo menos, tendría usted que decir. quizás una omisión que no se tomó en cuenta, pero que al final de cuentas el gobierno está atendiendo, está viendo la solución. Hemos visto la Comisión de Alto Nivel, lo que se han reunido, el ministro de Transportes. Y la reunión prevista mañana. La reunión prevista del 6, el ministro de Transportes ha reconocido que hay pagos por hacer. Yo creo que el gobierno lo que está buscando en este momento es buscar la solución. Lamentablemente hay posiciones de los comuneros radicales que al final de cuentas pues, se han dejado influenciar por gente que hace daño. Veremos si ese diálogo de mañana produce resultados. Señor Castro, usted ha sido miembro de la Cámara de Comercio de Tacna, conoce la economía peruana y las dificultades que hay desde el interior. ¿Lo satisfizo el modelo económico implícito en lo que dijo Salvador del Solar, pese a que no desarrolló grandes lineamientos económicos? No se mencionó nada, por ejemplo, sobre reforma tributaria y muy poco sobre reforma laboral. Justamente sobre este tema creo que es lo fundamental, porque es lo medular, cómo reactivar la economía. Ustedes lo están tocando bien, me parece. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros no lo tocó. El caso de las Bambas, por ejemplo, es gravitante, como bien lo han indicado, en la economía nacional y va a tener un peso específico muy fuerte. Pero aquí hay que puntualizar lo siguiente. En primer lugar, los propios comuneros han indicado, y es un buen punto de partida, que ellos no se oponen a la minería. Sí. Pero el problema está cómo tratamos esta situación, este problema, ¿no es cierto? Ahora, pero hay otro detalle aquí, que en la entrevista anterior al ministro Carlos Bruch, bien le preguntaron, ¿cuál es la agenda de Estado? No tiene, ellos mismos lo han reconocido. Y es más, su agenda... Tenemos que construirla juntos, contestó. Pero eso ¿qué significa? Que llegan sin un conocimiento previo de las cosas, ¿cierto? Para ser más preciso. Pero aquí hay una situación. Cuando explica, tampoco la tiene clara, porque explica a través del enfoque de género, que bien es cierto, es un problema importante, pero no es el medular dentro de la economía. Pero lo medular, si uno lee con atención el cierre, y ahí va justamente una pregunta, es que descansa su discurso, reposa su discurso, sostiene su discurso en la reforma política y la reforma judicial. ¿No hubiera sido un gesto, digamos, de político, que creo que son los gestos que han faltado en la exposición de ayer, que el premier del Solar, una vez dicho esto, vaya con el proyecto en la mano y se lo entregue al Congreso de la República? Me da la impresión que el gobierno está lentamente echándose para atrás en la reforma política. ¿Siente lo mismo? Yo no solamente siento eso, sino que también sino que no tiene clara la cosa cómo va a tomar el tema. Pero eso está dentro de lo que se llama la superestructura. O sea, nosotros hoy en este momento, ¿cuál es lo asfixiante? Es la economía. El problema es económico fundamentalmente. Entonces, las líneas matrices tienen que ir por ese lado. Por eso que nosotros tocamos como elemento de fondo, nuestra concertación parlamentaria, tocamos el problema de fondo en términos presupuestarios, en términos económicos, cómo reactivar la economía. Y ¿nos va a decir qué cosa es lo que plantea usted ahora que está en una bancada diferente a la de la más izquierda radical? Una bancada variopinta. Era la bancada, recordemos que hasta usted hace
hace poco en el Frente Amplio. Así es. Y que ahora tiene nuevos aliados. Nos dirá entonces de esos nuevos aliados cuáles son esos planteamientos que echa de menos en la exposición del primer ministro, pero vamos primero a los titulares de la media hora. A las 8:35 estamos entrevistando al congresista Jorge Castro de la nueva bancada Concertación Parlamentaria y al señor Dávila de PPK. Señor Castro, usted ha dicho que Salvador del Solar ha ido al Congreso sin una agenda de Estado. Lo que él ha propuesto es pactarla juntos. Ustedes, ¿qué proposiciones harían desde la bancada en la que se halla ahora? Bueno, nosotros en su momento hemos conversado con el actual primer ministro y le hemos manifestado claramente en términos de lo que es la diversificación productiva, en términos de descentralización, porque estos problemas que se presentan en las Bambas, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Tenemos un Perú aquí muy bien en el siglo XXI, llámese Lima, sobre todo el centro de Lima o todas estas áreas que estamos en este momento, y sin embargo ustedes pueden ver, la televisión ha sido muy gráfica. El escenario de las Bambas es siglo XVIII o de repente más atrás, ¿no? Entonces, esa diferencia, ese es el cierre de brechas real y objetivo que tiene que darse. Ahora, si tenemos excedentes económicos creados fundamentalmente por ser primarios exportadores, en el caso de la minería, te voy a reducir, disculpe que le diga lo siguiente. En los últimos 15 años hemos tenido de presupuesto de la República 500.000 millones de dólares y no sabemos dónde se encuentran. Se han dispendiado mayormente. Y la cosa es muy clara. Por ejemplo, ahora superamos los 50.000 millones de dólares en presupuesto. El 2005 teníamos el presupuesto de 14.000 millones de dólares. Y esto lo tenemos, miren, el pequeño despacho que tenemos nosotros, hemos hecho todo este estudio correspondiente y estamos en la categoría suficiente como para sustentarlo en cualquier lugar de la República. Pero aquí queda, mira, de 14.000 hemos multiplicado prácticamente por 4. El presupuesto de la República. ¿Se ha beneficiado a estos señores que están en extrema pobreza o los extremadamente? Nosotros hemos trabajado en todas estas zonas mineras inclusive y vemos pues que unos salen sumamente ricos y otros quedan absolutamente pobres. Entonces, ese cierre de brechas es el que tiene que lo que nos está diciendo es que usted piensa que los recursos de las industrias extractivas deben invertirse en la diversificación productiva. Sin embargo, usted es miembro de una bancada en la que también está el señor Pedro Lachea, fugaz ministro de la Producción, para el cual diversificación productiva era más o menos como el comunismo de Corea del Norte. ¿Cómo hacen en la bancada? Pero él en este caso, no, es que de repente él tiene una percepción un tanto, digamos, sesgada en este caso. ¿Sesgada? Pero definitivamente, no, digo, sesgo viene de la actividad que uno realiza. Él se dedica a la producción de vinos, etcétera, etcétera, pero también dentro de la diversificación productiva está justamente el sector agrario, que tenemos que impulsarlo. Está también, de repente, exportando vinos nos resultaría yendo mucho mejor que en otras áreas, ¿no es cierto? Pero por eso, el problema está, y desde mi punto de vista, que nosotros no hemos sabido, y ayer lo hemos hecho constar, no hemos sabido redistribuir el ingreso nacional a través del presupuesto de la República, que ha sido muy generoso. Estamos hablando cómo en los últimos 15 años ha crecido exponencialmente. Sin embargo, la pobreza no se ha reducido en esos mismos términos. Otro asunto. Sigamos en la diversificación. En esas zonas, por ejemplo, podemos una diversificación productiva, hay lagunas, etcétera, podemos incursionar en la piscicultura, etcétera. O sea, tenemos infinidad, tenemos microclimas, somos un país absolutamente megadiverso que no lo estamos explotando. Otro asunto que tiene que ver, lamentablemente, con su bancada y la conformación de la misma, lo variopinto que es este grupo parlamentario. Variopinto también es el Congreso. Y variopinto es el Perú, pero cuando vamos a temas concretos, y mejor sería por ejemplo, que una bancada tenga para discutir los problemas en pequeño y después en grande, ¿no? El tema del género, si usted revisa el discurso completo, es un común denominador. Es decir, el gobierno se ha comprado, y enhorabuena, el enfoque de género. De hecho, después de la decisión del Poder Judicial, va a poder implementarse el currículo escolar. Pero el colega suyo, Julio Rosas, ha considerado que el enfoque de género causa un derramamiento de sangre. ¿Usted comparte esas opiniones? Mire, yo voy a lo siguiente. Primero,
que cuando en la resolución de la Corte Suprema no indica que el enfoque de género es lo que hay que seguir, sino le da la potestad, porque aquí hay un tema en discusión que tienen No, claro, lo concreto es que el enfoque de género va en el currículo. Va en el currículum porque esa es una potestad Y un del colega órgano suyo de rector, su que es el grupo ministro. dice que el enfoque de género causa derramamiento de sangre. Discúlpenme, por favor. Pero vamos al punto, pues. No, el punto es el siguiente. Primero, de que no se puede hablar de que ya el Estado peruano tiene que seguir el enfoque de género. Eso está claramente estipulado porque en lo que ha determinado la Corte Suprema ha indicado de que el órgano rector es el Ministerio de Educación. ¿Eso qué significa? Todavía pone una situación bastante ambivalente porque hacia adelante entra otro gobierno donde de repente está el amigo Rosas, por decirte, y definitivamente cambia la ruta en ese sentido. Entonces, el Estado tampoco mira hasta qué estamos llegando, que está generando también un clima de inestabilidad a la propia Corte Suprema. Pero por eso, porque el día de mañana, en función del nuevo gobernante, van a cambiar también esa opinión. No, yo no comparto. Yo te estoy explicando que tampoco le podemos dar el ángulo que ustedes pretenden, o por lo menos no tú. queremos comprender cuál es la coherencia de la bancada, porque hay posturas opuestas sobre diversificación productiva y ahora sobre estamos género. conversando en la misma. Por eso es importante ese pleno, o sea, el plenito, llamémosle así, de una concertación donde tenemos diferentes puntos de vista y que dialogamos, conversamos. Pues usted le ha podido hacer saber al señor Rosas, por ejemplo, que el enfoque de género hace que desde los más niños en la educación puedan aprender y crecer en la diversidad, que sea una política educativa que reduzca los feminicidios. ¿Cómo va a decir que estamos es un de acuerdo en la reducción de los feminicidios, por supuesto? Y en el respeto a las mujeres en general. Mil por mil estamos en ese sentido. Pero de ahí entonces hablemos sobre otro aspecto con el señor Dávila. Muchos reprochan que el primer ministro ha, como se dice, sacado el cuerpo a dos papas calientes de las reformas pendientes, que son la reforma tributaria y la reforma laboral. ¿Está decepcionado usted de que no se hayan desarrollado estos dos temas? Definitivamente, Fernando, yo creo que no es que no se hayan desarrollado. Mira, es tan amplio la problemática del país que, bueno, pues en el camino cada sector tiene que ir desarrollándolo. Para eso ha estado la ministra de Trabajo ahí también, ¿no? Para poder ir viendo a la parte laboral. Yo creo que el ministro se ha basado, Fernando, en algo importante, que es la reactivación económica, que es lo más importante, y la generación de puestos de trabajo, que es lo que quiere escuchar la población. ¿En qué lugar ha hablado? Perdón, un segundo. ¿Ha hablado acerca de la reactivación económica? No, a ver. Vamos al tema que plantea Fernando. Señor Dávila, vamos al tema que plantea Fernando, porque la verdad, en el tema laboral, en el tema trabajo, la explicación, la sustentación del Premier es pobrísima. Él dice que quiere atacar el problema de la informalidad laboral, ciertamente es un problema álgido, neurálgico. Incrementar el número de trabajadores formales es un lineamiento prioritario para nuestro gobierno. Por ende, vamos a hacer fiscalizaciones. ¿Le parece? Bueno, el hecho de que incrementas... ¿Cuál es la explicación? Porque ahí viene la diversificación productiva. Por ejemplo, tienes que incrementar justamente... Parece un salvavidas lo que justamente le ha preguntado hace un momento. A través de la diversificación productiva. ¿Qué tiene que ver la reforma laboral con la diversificación? Yo creo que es importantísimo. ¿Cuál es la línea del gobierno con respecto a la política laboral? Bueno, apoyar definitivamente en todo lo que sea la parte laboral. Yo creo que los aspectos laborales son importantes para que pueda haber un crecimiento. Hay ajustes que hacer para que no tengamos 70%. Si hay que hacer ajustes, trabajo informal. Si hay que hacer ajustes, tenemos que hacerlos, Fernando. Definitivamente que sí. ¿Cuál sería uno, por ejemplo? Bueno, en este momento no lo tengo claro, pero sí podríamos analizarlo dentro del aspecto laboral que es el sector. La ministra va a tener que analizar justamente con los sectores y, bueno, ayer se ha reunido, me parece, también, ¿no? Entonces yo creo que... Bueno, antes de que nos vence el tiempo, un punto que no ha sido destacado, me parece suficientemente, la afirmación de que el modelo utilizado para la construcción de infraestructuras de los Juegos Panamericanos debe ser aplicado en otras grandes obras públicas. ¿De acuerdo o no de acuerdo, señor Dávila? Por supuesto que sí, porque es un mecanismo muy ágil para poder llegar a... ¿Por qué solo para reconstrucción? Podría ser para muchas otras obras de infraestructura. Mira, el problema es que para lo que es todo lo que es reconstrucción, en este caso, el modelo de contratación del Estado es muy burocrático, es muy lento. Y en este caso estamos viendo, tenemos recursos. De los 25.000 millones se ha gastado un 10, 12, 13% y lamentablemente el control concurrente que está haciendo en este momento... Señor Castro, modelo de los Juegos Panamericanos, es decir, contratos de gobierno a gobierno.
¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, podría hacerse. Y sí, es que hay que, de todas maneras, yo creo que necesitamos de repente, estudiarlo un poco más. Un mejor esquema legal. Un pleno de su bancada, variopinto. De tal manera... Para aliarse con el Imperio Británico. A mí me interesa, es importante la forma, pero de repente tenemos que hacerles algunos ajustes necesarios porque... Pero es un buen modelo, está funcionando y lo bueno hay que replicarlo. Lo que hay que recuperar de ahí es el modelo legal que se está aplicando. Este contrato de gobierno es efectivo. Es efectivo, definitivamente. Bueno, entonces hay que copiar lo bueno y dejarlo malo. Hemos terminado con algo positivo, consenso, y habrá consenso entre los 7 de su bancada, me imagino, sobre esto. Pero ¿a usted le sorprende que nosotros primero conversemos entre 7, digamos, de posiciones diferentes, que no tan diferentes tampoco en algunos de los casos? Que lleguen a alguna conclusión, ojalá. Y después, pero es lo mismo que se traduce en el pleno de los 130. Las trae aquí encantados. Bueno, en todo caso, muchas gracias por haberse usted, despertado temprano esta mañana, pese a las altas horas a las que se han acostado anoche, por deber profesional. Gracias, Muchísimas gracias y buenos días. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias. Son las 8:50 de la mañana. Recibimos ahora al economista Alejandro Indacochea, profesor fundador de Centrum, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, y consultor de empresas. Señor Indacochea, el primer ministro llamó a la construcción conjunta una agenda de Estado. Por otra parte, parece resignarse a un crecimiento económico a una tasa de 4%. Sabemos que con esa tasa no nos alcanza para reducir la pobreza y para invertir en los déficits graves de infraestructura que tenemos. ¿Qué propondría usted como contribución para elaborar esa agenda de Estado desde el punto de vista de nuestro modelo económico? Mira, Fernando, primero ubicarnos en la realidad. Resignarnos a una tasa de 4% implica de que de acá a 20 años vamos a tener el ingreso de Chile. Y Chile estará en otro lugar. Y para llegar a ser Corea tendría que ser más de medio siglo, 50 años. Entonces, para mí es un desperdicio histórico, es supervivir, crecer a un 4% y resignarnos con ello. ¿Cuál es la realidad, digamos, o cuál es la expectativa posible? Porque Del Solar en su exposición lo que dice es que el Perú ha crecido 4 y hay que estar muy agradecidos porque América Latina en el 2017 solamente creció 2.5. Pero estamos por encima del promedio. Es mucho un conformismo, consuelo de ¿no? muchos, es mediocridad, es perder la historia. La historia nos está favoreciendo, somos un país minero por excelencia. Si nosotros potencializamos, arreglamos nuestros conflictos sociales y logramos impulsar buena parte de la minería, podríamos crecer tranquilamente 6-7%. Mira la cantidad de proyectos que tenemos. Has tocado un tema crucial que lo hemos destacado en la entrevista anterior. Del Solar, cuando sustenta la inversión privada, habla de proyectos mineros. De hecho, dice que la minería, y dice bien, es el sostén de la inversión privada y de nuestra riqueza. Pero menciona a Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. No te voy a preguntar la parte política, la parte del conflicto social. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a los inversionistas, al mundo, no mencionar en un discurso de voto de investidura al proyecto más importante, no solo del Perú, sino del mundo, entre los 10 más importantes del mundo y nos da 1% del PIB anual? ¿Por qué no mencionarlo? ¿Qué dicen los inversionistas después de esto? Mira, tema ausente. El primer ministro debió tratar las bambas con una propuesta concreta porque uno asume activo y pasivo en ese puesto. El problema de Fiori con el ministro de Transportes. Y evidentemente sobre eso recién entrar a plantear su propuesta. Las bambas implica el 2% prácticamente del cobre en el mundo. Para nosotros es 1% del PBI. Estamos trasladando 1.800 comunidades de por 1.000 personas. Pero eso voy, que no lo menciones en un discurso de voto de investidura. ¿Qué mensaje recibe el inversionista? ¿Qué mensaje estamos dando al mundo? No mencionar este proyecto. Que no hay una propuesta, no hay un Estado fuerte, no hay una capacidad de conciliación y de decisión. Inmediatamente, Codelco ha anunciado un programa de relanzamiento. O sea, las oportunidades son en el mundo. Es un buen dato, es una Fernando. empresa pública chilena, la más grande empresa cuprífera del mundo, del Estado. Y está pidiéndole al Estado chileno
21.000 millones de dólares, es decir, 10% de nuestro PBI para modernizar infraestructura minera, propiedad de ellos, algunas de las cuales tienen más de 100 años y de justo ahora. Ahora, eso es lo que hace la empresa estatal de cobre chileno. Es muy diferente que el Perú, ¿no? Saludos a los Chávez Hotel. Ya saben que nosotros estamos en camino, ¿no? Con 2.7 millones de toneladas al año, ellos llevan el doble, pero nos estamos acercando porque tenemos costo de producción más bajo, tenemos energía y yacimientos nuevos que están por explotar. Esta oportunidad no podemos perder la historia. Mira, a mí me preocupa mucho los cambios a futuro. Puede llegar un 2025, un 2030, que me equivoque, lo hemos hablado anteriormente. Hay mucha discusión y valdría un panel sobre eso. Sale el grafeno y nos quedamos con el cobre bajo tierra, como fue la época del guano o el salitre. Eso es lo que tenemos que explicar. Ese es un tema de agenda prioritario. El otro tema para mí del primer ministro, que lo mencionó tenuamente, la reconstrucción como está no funciona. Más no podemos pedir. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales no tienen capacidad de llevar a cabo la reconstrucción. ¿Cuál es el punto ciego que ha hecho fracasar a sucesivos gobiernos respecto de la eficacia de obras como la reconstrucción? Mira, no tienen competencias. Tú llegas a Trujillo y están protegiéndose de que nuevamente voy a suceder Trujillo? Con la ciudad de Trujillo. Ah, pensé que el ministro. No, la ciudad de Trujillo tiene costalillos. Ese es su mecanismo de protección ante los huaicos. Y te muestro las fotos. No, tampoco exagere. Están ahí buscando un desvío del agua en la quebrada. Pero 2 años después. Se demora es otra cosa. Pero en 2 años hacer eso es de emergencia. Con costalillos. ¿Para poner costalillos? Claro, tendríamos que preguntarnos quién vende los costalillos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula propuesta, esto no funcionó. Hacerlo como los panamericanos. Región Piura, región Tumbes, región Lambayeque. La subastamos a las compañías especialistas. Gobierno a gobierno. A nivel mundial, canadienses, británicas, americanas. Viene una Bechtel, viene una compañía británica con sus auditores, sus ingenieros, y encima cobran honorarios de éxito sobre los ahorros. Y hacen una reconstrucción para el siglo XXI. No una reconstrucción pues de costalillos, de poner monumentos, drenaje chiquito. Bueno, 2 puntos entonces, minería e infraestructura. Hay un punto sobre el que dio cifras optimistas del solar, que es las exportaciones, porque dijo que el objetivo era llegar a 60.000 millones de dólares de exportaciones anuales. Hemos tenido 48.000 como récord el año pasado. Y eso vamos a llegar. Y tomar el ejemplo de la agroindustria. Mira, la agroindustria se va camino a 10.000 millones de dólares y es un sistema laboral que funciona. Pero paradójicamente acá queremos hacer a la inversa. Queremos adaptar el sistema que funciona al que no funciona, al resto. Ajá. Y eso no puede ser. El otro tema urgente es inserción laboral. No hablo flexibilidad laboral. Política laboral. Dejemos a los 4 millones que tienen la suerte de tener un empleo formal, bienvenidos por ellos. Son la minoría. Pero tenemos 12 millones, 3 de cada 4, que no tienen vacaciones, no tienen compensación de tiempo de servicios, un mes de vacaciones, no tienen bonificaciones, no Pero tienen el gobierno UNP. lo que ha dicho es que la informalidad laboral la va a reducir, la va a paliar con inspecciones laborales. Esa no es la forma. Esa no es la forma. No. Tenemos una legislación laboral de los años 50. No está reglamentado ni el teletrabajo. Mira, hoy día el mundo vive la uberización del empleo, del Uber. Entonces no se ha adaptado el sistema legal y no tenemos un sistema de empleo juvenil. El empleo pulpín, que quieran o no, para mí fue uno de los mejores proyectos de Humala, fue derrumbado por todos. No tenemos nada. ¿Qué opción ofrecemos a 200.000 jóvenes que son nini? No solamente eso, sino que hay un momento en el discurso que del solar habla del futuro y dice que el cambio no durará para siempre. Se refiere al famoso bono demográfico, ¿no? Que es este privilegio que en América Latina, según la CEPAL, se va a acabar en 5 años. Es decir, el futuro que nos está planteando del solar, que esta parte ha pasado un poco desapercibida, es poco alentador. El bono demográfico durará 15 años, dice, en nuestro país, y está en nuestras manos aprovecharlo. Señor Indacochea, yo le ruego que, como hablamos de temas de fondo, como en nuestra demografía, se tome el tiempo para contestarnos después de los titulares de la hora. El corte, vamos.